Shalom, amados hermanos, es una bendición el poder compartir una vez más en esta oportunidad, ¿verdad? Bendito sea nuestro Padre Eterno que nos da la vida. Así que pues vamos a hacer una oración para que luego pues entremos a lo que es el discernimiento, ¿verdad? Seguimos con el tema de las parábolas y en esta oportunidad pues vamos a desarrollar dos parábolas. Así que oremos, amados, ¿verdad? Y pidamos que el Eterno nos acompañe en esta hora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Estamos delante de tu presencia, Padre, dándote muchas gracias por todas tus maravillas, por tus bondades, porque hasta el día de hoy, Padre, el sol, Padre, sale sobre cada uno de nosotros. Dice tu palabra que el sol sale sobre buenos y malos, porque así de bueno eres tú, Padre. Queremos en esta hora estudiar, Padre, tu bendita y santa palabra. Pedimos que sea usted el que nos acompañe. Bendiga también la vida de mis hermanos que apartan el tiempo para estudiar un momento su bendita palabra. Gracias, Padre. Queremos que nos acompañe a través del Espíritu de su Hijo amado, por favor, y que lo que hablemos en esta hora sea de bendición para nuestras almas. Toda Rabba, muchas gracias. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, es una bendición conectarnos nuevamente, ¿verdad? En esta oportunidad. Vamos a desarrollar en esta hora el estudio número 14, es decir, de la serie que tenemos de las parábolas. Ya estamos llegando al final, ¿verdad? Pero pues vamos a hacerlo en esta oportunidad con mucha alegría, ¿verdad? En esta hora pues vamos a hablar de la parábola de la gran cena y también la parábola de los viñadores homicidas, ¿verdad? Una la tenemos en el libro de Lucas 14:12 en adelante y la otra en el libro de Mateo 21. Bueno, ¿por qué elegí estas dos parábolas? ¿O qué tienen? Es decir, ¿por qué las elegí juntas? Bueno, quiero decirles que las elegí juntas porque tienen algo en común, ¿verdad? Y el entender, ¿verdad?, mal estas mashalot, estas parábolas, da como resultado, oiga bien, voy a repetir esto, entender mal estas parábolas da como resultado la enseñanza de la teología del reemplazo de Israel. Fíjense bien, voy a repetir porque yo quiero que esto nos quede claro. Mal entender estas parábolas da como resultado, fíjense bien, un mensaje que tiene ya miles de años, mal entendiendo, es decir, el mensaje que el Eterno dio a nuestro pueblo Israel. Así, ¿qué mensaje es? Bueno, una teología que se le llama la teología del reemplazo de Israel, donde pues el Eterno lo que hizo, de acuerdo a esa teología, es quitar, ¿verdad?, todo lo que el Eterno había dado a Israel y entregárselo a un pueblo diferente llamado gentiles. Así se conoce. Es decir, textos como aquel que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, que de hecho son también muy, pero muy mal entendidos. También esos textos, esos temas, ¿verdad? Que de hecho también tenemos una enseñanza que se llama así: a lo suyo vino, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de estas dos parábolas, ¿verdad? Como hemos venido hablando, son parábolas. Y si no las entendemos, como ha pasado en estos miles de años, se da como resultado lo que hoy tenemos. ¿Y qué es lo que hoy tenemos? Bueno, una multitud, por no decirlo así, quizás de miles de denominaciones, cada quien creyendo una cosa distinta, pero una cosa sí tienen en común. La mayoría, y por no decirlo todas, se cree que han sustituido a Israel. Así,
se cree que han sustituido a Israel, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿por quién lo ha sustituido? Por una iglesia, ¿verdad? Por una iglesia constituida por gentiles. Y eso no es así. Y acuérdense que toda cosa que no es verdad es mentira. Entonces, realmente, si estamos acá, ¿verdad? Es porque queremos conocer la verdad. ¿Y por qué queremos conocer la verdad? Pues porque la verdad nos hace libres. Baruch Hashem. La verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Libres de mandamientos humanos. Queremos ser libres para poder de esa manera seguir el camino que el Eterno ha trazado y podamos tener vida y vida en abundancia. Bendito sea el Eterno por ello. Así que, pues, sin más, ¿verdad? Yo quisiera invitarles, ¿verdad?, a que nos vayamos al libro de, vamos a irnos al libro de Lucas capítulo 14, por favor. Lucas capítulo 14 y versos del 12 en adelante. Del 12 en adelante. Y fíjense que, ¿cómo decirles? Aquí vamos a comenzar con la parábola de la gran cena. Dice así. 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Verso 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Verso 14. Y serás feliz, bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Verso 15. Oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Elohim, en el reino de Dios. Entonces Yeshua le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. Voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, ¿se ha hecho como mandaste? Y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él, verso 25, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense bien. En esta parábola, nuestro santo maestro, nuestro Mesías, nos está contando, ¿verdad? O está contándoles a ellos, pero igual lo está contándonos a nosotros, que un hombre, un padre de familia, hizo una cena, una gran cena. Entonces, pues invitó a ciertas personas. Pero que estas personas no llegaron a la cena. ¿Por qué? Porque cada quien tenía una excusa. Cada quien, uno dijo: pues me acabo de casar. Otro dijo: he comprado una yunta de bueyes. Otro dijo: he comprado un... ¿Qué es lo que dijo? He comprado
una hacienda, ¿verdad? He comprado una hacienda. Total, los tres se excusaron y dijeron que no podían ir. ¿Qué es lo que dijo el padre de familia? Vayan, ¿verdad? Vayan y metan a todos, a los mancos, a los cojos, a los imperfectos, a los ciegos, así, y que se llene mi casa, ¿verdad? Para que vengan a mi cena. Ahora, esto usualmente, o esta parábola, es tomada de tal manera que se dice de que Israel fue invitado. Así usualmente así se toma. Israel fue invitado, similar como aquel pasaje que dice a lo suyo vino. Entonces, pero como pues Israel no le recibió, así que pues ahora lo que hizo el Eterno fue tomar un grupo de gentiles y hacerlo su pueblo. Es decir, ahí nace la iglesia. Ahora, ese concepto que acabo de decirles no es bíblico. Realmente parece bonito y por eso es de que muchas veces cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia y nos dicen eso, pues está bien. Qué bueno, nos están explicando y pues si ahora nosotros somos. Y verdaderamente nosotros somos aquellos mancos. Eso es verdad. Nosotros somos aquellos como ciegos. Nosotros somos esa gente que de verdad entró. Ahora, la pregunta es, ¿los invitados se refiere a la nación de Israel? Pues fíjense que no, o sea, no es así. Entonces, ¿cómo es? Lo que pasa que miren, cuando el Eterno habla en el Nuevo Testamento, una de las cosas que tenemos que tener, pero que de verdad claras, así, claras. ¿Qué cosa es? Bueno, lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice el Tanakh, ¿verdad? Siempre uno de los pasajes que me gusta mucho, y de hecho es el apóstol Pablo, es el Shaliach Shaul, el que lo dijo, y él le dijo a Timoteo, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Oiga, ¿a cuáles escrituras se refiere? Lo hemos dicho muchas veces, a lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. ¿Y para qué? ¿Sabios para qué? Para la salvación, que es en Yeshua HaMashiach. Oiga bien, y toda escritura es inspirada por el Eterno y útil para corregir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios, de Elohim, sea enteramente preparado para toda buena obra. Vea, no entender el Antiguo Testamento, entonces venimos y entendemos las parábolas al revés, así. Entonces, la pregunta es, ¿realmente significa eso? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver qué dice la Escritura, si verdaderamente está diciendo de que pues como Israel no le recibió, ahora se fue a los gentiles y se formó una iglesia. A pesar de que ya tenemos ya varios temas que hemos hecho, ¿verdad? Y que están en el canal, como el tema a lo suyo vino, como el otro tema que tenemos también que se llama o se titula ¿Cuándo nació la iglesia? Y todo el tema de la restauración de Israel, el segundo éxodo, que sería buenísimo que usted fuese y viera esos videos y se empapara de ellos y después viniera acá y es más, y me llenara de preguntas. Sería bueno, ¿verdad? Y me dijera, y me cuestionara a mí también, mire hermano, si usted dijo esto, ¿verdad? ¿Por qué esto? Está bien, Baruch Hashem. Qué bueno, si usted tiene razón en algo y tal vez algo que yo no me percaté, qué bueno, bendito sea el Eterno que puedo corregir algo. Entonces, pero vaya a verlos, vaya a ver las enseñanzas para luego, cuando estamos hoy con las parábolas, como son misterios que fueron reservados desde los tiempos antiguos, ahora tenemos que entenderlos y tenemos que comprenderlos, ¿verdad? ¿Por qué máximamente? Porque tenemos el Ruach HaKodesh, tenemos el Espíritu del Mesías que nos guía a esa verdad que queremos llegar. Entonces, pero lamentablemente no todos estamos dispuestos. Y ahí sí que verdaderamente lo que necesitamos es un corazón dispuesto. Así como David decía en el Salmo 108, mi corazón está dispuesto. Un corazón dispuesto. ¡Wow! ¿Qué más de verdad? El Eterno haría maravillas si nosotros tuviésemos ese corazón disponible para Él. Fíjense bien, antes de entrar a la segunda parábola, porque ambas parábolas
prácticamente de ambas parábolas, tanto de los viñadores homicidas como de la parábola de la gran cena, se saca como enseñanza de que Israel ya no es el pueblo, sino que ahora son los gentiles, y de ahí nace la iglesia y cómo se conoce, ¿verdad? Pero fíjense bien, vamos a ver un pasaje, y este pasaje lo tenemos en el libro de Daniel. Fíjense bien esto. Libro de Daniel. Daniel capítulo 2. Vamos a buscarlo. Siempre la invitación para tener una Biblia en nuestras manos. Y podamos ser como aquellos de Berea. ¿Qué cualidad tenían los hermanos de Berea? Dice la Escritura, el apóstol Pablo nos está contando de que dice que ellos eran solícitos. Sí, ellos eran solícitos y que escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto, ¿verdad? ¿Y cuáles Escrituras? El que hoy se le llama Antiguo Testamento. Por eso es lo que estamos siguiendo ahorita. A ver, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto o el Pacto Renovado, que es de Mateo hacia adelante, ¿verdad? Todo lo que dice ahí tenemos que verlo a la luz de las Escrituras, ¿verdad? De las Escrituras existentes en los tiempos de Yeshua. Y vamos a ver Daniel, ¿qué dice Daniel? Capítulo 2 y verso 44. Por favor, Bebakashá. Así se dice. Vamos a ver. 2:44 de Daniel. Dice así: en los días de estos reyes, el Eterno, el Elohim del cielo, el Dios del cielo, levantará un reino. Bueno, el contexto es la estatua que había, una estatua que aparece ahí, ¿verdad? Que era hecho de cuatro, está dividido en 4 partes, que pues simbolizan los 4 imperios o las 4 bestias. Ya hemos hablado de ello. Comienza con el imperio babilónico, después el imperio medo-persa, después el imperio griego y el último y peor de todos, que es el imperio romano. Hasta la fecha Roma está en todas partes, ¿verdad? Llamado también la Gran Babilonia, porque es un mismo espíritu, ¿verdad? Solo que se ha ido transformando y ha ido pasando de uno a otro, así como en Joel veíamos que hay 4 animalitos que se devoraban a una plantita, pero no son 4 animalitos diferentes, también lo hemos dicho, es un mismo animalito en sus diferentes etapas de crecimiento, saltón, revoltón, hasta que llega a la langosta. Entonces, vamos a ver. Entonces, hablando acá del último de los, es decir, de los pies que son mezclados de hierro con barro, que simboliza el imperio romano, ¿verdad? Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, el Elohim del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido. Oiga, cuando estamos hablando de ese reino, estamos hablando que ese reino es el reino de los cielos o el reino de Dios, el reino de Elohim. Tenemos un tema también que se llama el reino de los cielos. Invitados para que lo vayan a ver. El reino de los cielos o el reino de Elohim o el reino de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo acá? De que se levantará un reino que no será jamás destruido. En ese tema que hablábamos del reino de los cielos, del misterio del reino de los cielos, explicábamos con lujo de detalles que ese reino de los cielos en el Nuevo Testamento es el reino de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, o en el Tanakh, que es el nombre correcto, Tanakh, que ya hemos explicado que es un acróstico, ¿verdad? De las 3 partes que está conformado el Antiguo Testamento: Torá, profetas y escritos. Torá, Neviín y Ketubín. Entonces, dice así: se levantará un reino que no será jamás destruido. Fíjense, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ojo con esto. Ni será el reino
dejado a otro pueblo. Cuando dice a otro pueblo, ¿de qué está hablando? ¿De quién está hablando? Pues del reino de Israel. Oiga, el reino de Israel. Entonces, ¿a qué pueblo se está queriendo referir? A ninguno. Es decir, el reino de Israel no puede ser suplantado por nada. Jamás. Por eso dice acá, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Oiga, para siempre. Allí tenemos en el libro de Lucas, capítulo 1, si no me equivoco, en el verso 31. Sí, Lucas 1:31, vamos a leerlo del 31 al 33. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará, es decir, Yeshua, sobre la casa de Jacob, es decir, sobre Israel. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Es decir, el reino que estamos hablando en el libro de Daniel es el mismo reino que estamos hablando en Lucas 1:31 al 33. Estamos hablando del reino de Israel. Entonces, es por esta razón que tenemos que armonizar, oiga bien, todo esto, porque cuando se está hablando acá de los invitados y que no llegaron y que se mandó a traer y que dijo vayan metan los ciegos, los cojos y todo eso, pues justamente se está refiriendo siempre al mismo pueblo, siempre al mismo pueblo. Por eso es necesario que entendamos el tema de las dos casas de Israel, siempre al mismo pueblo. Por ejemplo, cuando Saúl falló, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Eterno? Te voy a quitar a ti y el reino se lo voy a dar a otro. ¿A quién? No a otro de otro pueblo, sino a David, que también es es decir, del linaje. Es decir, estamos hablando de Israel. En el tiempo más adelante, cuando Salomón cometió todo lo que hizo, ¿verdad? Y se le aparece un profeta, ¿verdad? El profeta Ahías, si no me equivoco, ¿verdad? Y lo que le dice es, ¿verdad? El Eterno te va a quitar y va a dividir el reino de ti. Pero no se lo dio a otro, se lo dio a uno, siempre de Israel. O sea, no estamos hablando, no pensemos que el reino va a ser quitado y dado a alguien que no es Israel. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque por eso están ya los pactos y las promesas. De hecho, el antiguo pacto se hizo con nuestro pueblo Israel. ¿Y el nuevo con quién se profetizó? Jeremías 31:31, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, con el mismo Israel, pero dividido. No hay donde meter otro pueblo para decir que otro pueblo ha venido a sustituir a la nación de Israel. No existe eso. Solo existe en la mente de aquellas personas que no conocen las Escrituras. Ahí sí, ¿verdad? Empezamos a sacar textos de contexto y a sacar del Nuevo Testamento totalmente, les digo, una teología donde se reemplaza a Israel. Israel es irreemplazable. Irreemplazable. Israel es el pueblo, es y será el pueblo del Eterno siempre. Sí, no es, eso tenemos que meterlo en nuestra mente, porque es lo que la Escritura dice. Entonces, les digo, lo que está hablando acá, en toda esta parábola, es porque se está hablando con los líderes. Porque el gran problema cuando el Mesías vino acá, no fue con el pueblo ni siquiera, fue con los líderes, fue con los sacerdotes, fue con los que tenían los mandos altos. Ellos son los que rechazaron, sí, pero el pueblo no, ¿verdad? Usualmente aquel pasaje que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les he dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos de Elohim. Con eso se cree también,
¿verdad? Y sale la teología del reemplazo. Tampoco es así. Ya tenemos un tema que ya lo estudiamos, ¿verdad? Y ahí mismo hablamos que justamente, si bien es cierto, los líderes no le recibieron, pero ¿quiénes le recibieron? El pueblo judío siempre. Solo que otros, no ellos. Pero sí le recibió el pueblo judío. Y ahí explicamos, ¿verdad?, cómo después estos judíos creyentes en Yeshua llevaron esta palabra de verdad a los gentiles. Ahí tenemos toda una historia. Tenemos Hechos 15, tenemos Hechos 10, donde se nos habla cómo los judíos creyentes en Yeshua llevaron la palabra a los gentiles. Ahí tenemos el encuentro entre Pedro y Cornelio, un judío y un gentil. Fíjense cómo en Hechos 10, por cierto. Entonces, de verdad, hay que comprender cómo el Eterno habla por medio de su palabra. Vamos a ver la otra parábola. Y la otra la tenemos en Mateo, capítulo 21. Y el verso 33. Mateo, capítulo 21. Y el verso 33. Ahí vamos a ver. Dice de la siguiente manera, 33 en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro lo apedrearon. 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. 39. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Yeshua les dijo, 42. ¿Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Eterno ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el rey, oigan este pasaje, el 43. Por tanto os digo que el reino de Elohim, de Dios, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, Coanín, y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Como ustedes pueden observar, está este pasaje que dice el 43, pero os digo que el reino del Eterno será quitado de vosotros. Cuando dice será quitado de vosotros, ¿de quién? ¿De Israel? No, está hablando de los líderes, además está hablando acá de los sacerdotes, de los fariseos, de ellos, y se le va a dar a quién, a gente que produzca fruto de él. ¿Pero de qué? ¿De otro pueblo? No, de Israel siempre, de Israel. Esta confusión de pensar de que Israel ya no, y sino que nace una iglesia y todo eso, es porque, miren, quiero llevarlos a un pasaje en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Para que ustedes vean cómo va esta cosa. Deuteronomio capítulo 32 y verso 21. Esto también, obviamente, muchas veces tiende a no entenderse. Dice así, Deuteronomio 32, 21. Ya van a ver ustedes. Dice, ellos me movieron
a celos con lo que no es Dios, es decir, con lo que no es Elohim. Me provocaron a ira con sus ídolos, dice el Eterno. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Qué deducciones se sacan de acá? Entonces el Eterno está diciendo que va a tomar otro pueblo que no es Israel. Nada más lejos que eso. Lo que vino después fue la división de Israel. Y cuando Israel se dividió, fíjense bien, en dos naciones, una de ellas es llamada en el libro de Oseas Lo-An-Mi, porque es uno de los nombres que el Eterno da al reino del norte, al Israel que se dividió, o sea, a la parte del norte, a la parte de las 10 tribus. Entonces, le dice acá, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Qué significa Lo-An-Mi? Significa no pueblo mío, o sea, que no son mi pueblo. No pueblo, eso significa Lo-An-Mi. Lo es pueblo y An-Mi es pueblo mío. Sí, pueblo mío. No pueblo mío o no pueblo. Entonces, ¿con quién los va a provocar a ira? Está hablando de cuándo Israel se iba a dividir. Se dividió Israel y al reino del norte, que luego después se mezcló entre todas las naciones, se le llamó Lo-An-Mi, se le llamó Lo-Ruhama y se le llamó Jezreel, porque fueron los nombres de los 3 hijos de Oseas. Entonces jamás el Eterno está hablando en la Torah de que va a tomar un pueblo totalmente gentil que no tenga que ver nada con Israel y va a reemplazar a Israel. No, entonces toda la misma Torah no tendría sentido. Si toda la Torah y todos los profetas hablan de Israel, todo habla mire, desde Génesis 12, por decirlo así, hasta Apocalipsis 22, habla de la historia de los hijos de Abraham. Así. Es la historia de los hijos de Abraham. Toda la Biblia habla de la historia del pueblo del Eterno. Allá ustedes tienen Jeremías 31, 3 y 4. ¿Qué es lo que dice el Eterno a nuestro pueblo de Israel? Con amor eterno te he amado. Oiga, con amor eterno. ¿Qué significa amor eterno? ¿Un amor que se iba a acabar cuando el Mesías viniera? No. Es amor eterno, es de verdad eterno. Así, sí, no hay más que explicar. Y ese es el amor con que el Eterno amó a nuestro pueblo. Y por esta razón, ¿verdad? Todos estos pasajes tienden, ¿verdad?, a confundir a muchos. Pero cuando vamos guiados por el Espíritu, no nos confunde. ¿Por qué? Estamos hablando de guiados por el Espíritu, no significa de que nos vamos a alejar de las Escrituras, al contrario. Cuando somos guiados por el Espíritu es a través de las Escrituras, no de oír voces o cosas que no tengan que ver con la palabra, nada que ver con ello, es la palabra del Eterno, porque su palabra es cortante como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra, esa es la Torah del Eterno. Por lo tanto, no tener en cuenta esto da como resultado creer de que estas 2 parábolas, el Eterno está diciendo, Israel ya no, ahora una iglesia totalmente, verdad, nueva, un pueblo nuevo que no tiene que ver con Israel. Perdóneme, pero no es así. Eso no es lo que la Escritura dice. Entonces, es como se llama, es impresionante, ¿verdad? Cómo la Escritura se puede llegar a malentender tanto. Pero bueno, de una de las cosas sí podemos estar muy, pero muy seguros. ¿Y de qué es lo que tenemos que estar muy seguros? Que el Eterno eligió a nuestro pueblo, oiga, eligió a nuestro pueblo y no lo eligió para un rato, no lo eligió para un tiempo, sino que lo eligió para siempre. Vea, para siempre. Vamos a ver aquí, a releer estos pasajes que leímos acá sobre los labradores malvados, ¿verdad? El Mesías, pues obviamente
cuando él comienza a hablar de que mandó a uno, es cuando que mandó a sus trabajadores, ¿verdad? Y los mataban y después envió a su hijo. Obviamente está hablando de que el Eterno siempre ha enviado profetas a nuestro pueblo. ¿Qué es lo que dijo nuestro Mesías acerca de los profetas que eran enviados? Oh, Jerusalén, lloró frente a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuántas veces quise reunirte, pero no estaba dispuesta. ¿Cómo qué? Como la gallina recoge sus polluelos, pero no estaba dispuesta. Y nuestro amado Mesías lloró frente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el centro de Israel. Jerusalén es, en el tiempo que las tribus de Israel estaban unidos, cuando el reino no había sido dividido, todas las cosas tenían que venir a Jerusalén. Ahí se celebraban las fiestas, ahí se celebraban las Shalosh Regalim, que ya hemos hablado que son las 3 fiestas de peregrinaje, allí en Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad en la cual el Eterno ha puesto su nombre. Y ojo con esto, ¿verdad? Porque no es para que vayamos a andar buscándole y digamos, no, es que Jerusalén es Jerusalén, porque lleva Yah. No estamos hablando de eso. Jerusalén no se escribe así, Yud Hei. Estamos hablando de que Jerusalén es la ciudad en la cual el Eterno ha puesto su voluntad. Esa es la ciudad que el Eterno ha elegido para que al final de los tiempos también sea la capital de todas las naciones. Por eso está el texto allá en Miqueas, si no me equivoco en Isaías también, donde dice: porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que pasaba en los tiempos de nuestro Mesías? ¿Quiénes son los que no le recibieron? Los principales, los líderes, los sacerdotes, los coanín. Ellos son los que no le recibieron. Pero ¿quiénes entonces sí le recibieron? ¿Quiénes son cuando nuestro amado Mesías dice: acá será quitado el reino de vosotros y se les será dado a gente que haga frutos? Está hablando de, obviamente, del mismo pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubieron muchísimos judíos, y después también, ¿verdad? Cuando hablamos de gentiles, son gentilizados, gente que había estado gentilizada, ¿verdad? Pero que estamos hablando siempre del reino del norte, el otro reino que se mezcló en medio de todas las naciones, ¿verdad? Y hoy por hoy estamos llegando a esos días donde el Eterno está levantando ese reino, levantándonos. Hoy por hoy hay 2 reinos, aún hay 2 reinos, pero la profecía dice que vamos a dejar de ser 2 reinos. Y vamos a dejar de ser 2 naciones. ¿Pero por qué entonces estamos en este tiempo así? Porque es necesario que sea así. ¿Para qué? Para alcanzar a más personas, ¿verdad? Eso así, ese es el plan del Eterno. Ese es el plan de la restauración. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder después? Bueno, va a venir un momento donde ya no seremos 2 reinos, sino que seremos un solo reino, y el Mesías, nuestro amado Mesías, reinará sobre nosotros para siempre, ¿verdad? Entonces, les digo, estas parábolas, verdaderamente, cuando no tenemos las cosas claras, por lo menos cierta claridad, entonces venimos y empezamos a pensar de que todo esto, ¿verdad?, significa de que Israel ha sido desechado como pueblo. Israel es irreemplazable, no puede ser desechado. Si aún nosotros decimos, ¿verdad?, ya particularmente, decimos: si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Cuanto más el Eterno, que ha elegido a Israel y lo ha amado, y nos ha amado con amor eterno. Y estamos hablando de verdad, amor eterno, para siempre, ¿verdad? Por eso es bien necesario que usted, amado hermano y amado amigo, vaya, de verdad, mire, desocupe. Si usted todavía no ha escuchado así el tema, la restauración de Israel, el segundo éxodo, vaya al canal, vaya a nuestro canal. Y si no sabe dónde está nuestro canal, escríbame, yo se lo doy, se lo mando. Entre a nuestro canal
y ahí va a encontrar el tema, la restauración de Israel, el segundo éxodo. Y vaya y tome papel y lápiz y vea cada enseñanza y ore antes de cada enseñanza para que el Eterno le dé el discernimiento. Tome apuntes. Vea, si no me equivoco, son 8 enseñanzas, que todas son más o menos de hora y media, y la última creo que es hasta de 2 horas. Pero es tiempo invertido. Y le digo, el Eterno. Y otra cosa, cuando comience a ver una videoenseñanza, no lo deje a medias. Porque le digo, todas las videoenseñanzas no son de 5 minutos. Pero también el Eterno ahí está probando nuestra paciencia. Yo le reto a que vea, porque muchas veces pasa de que tal vez comenzamos a ver una videoenseñanza y llevamos 10 minutos y ya nos aburrimos. No. Para que para que el Eterno hable a nuestras mentes, desarrollemos eso, la paciencia. Vea una videoenseñanza completa y usted verá cómo el Eterno le va revelando. Y de verdad, el Eterno pone en mi corazón eso, decirle, no vea una enseñanza a medias, no vea solo un pedacito, véala toda. ¿Y sabe qué? Si no entendió algunas cosas, vuelva a verla otra vez. Retroceda, vuelva, así. Te digo, el Eterno es bueno. Y es eso que ese tiempo que apartamos, le digo, va a ser de mucha bendición para su vida. Y no solamente para su vida, sino también para las almas que le rodean, para las almas que están en contacto con usted, porque hoy más que nunca tenemos que hacer correr la voz y llevar este evangelio de verdad a todos los que no le conocen. Tenemos que movernos, tenemos que movernos. No podemos quedarnos quietos, no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. Tenemos que hablar, porque si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar. Así está escrito. Hablemos, no perdamos el tiempo. El tiempo para nosotros es oro. Por lo tanto, ¿verdad? Les digo, previo inclusive a esa enseñanza, tenemos la enseñanza a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Véala. Y después tenemos otra, cuando nació la iglesia. Véala. Si tiene preguntas puede hacérmelas. Con todo gusto yo voy a tratar de responder con ayuda de nuestro Padre, por supuesto. ¿Vea? Y después siempre invito a ver la otra, que son las 2 bases, la ley de Dios y el nuevo pacto. Entonces, las demás videoenseñanzas, le digo, van a ir como ladrillos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Puestos sobre las bases. Y hoy estamos en el tiempo donde el Eterno está dando a conocer estas verdades. ¿Queremos ser nosotros parte de esta bendición? Pues bueno, apartemos el tiempo, no lo perdamos. Apartemos el tiempo para el Eterno. Escudriñemos, estudiemos, oremos. De verdad, clamemos al Eterno para que su obra se avive. La oración que tanto me gusta de Habacuc, que su obra se avive en medio de los tiempos. Le digo, dice la palabra que tenemos que amar la venida del Mesías. ¿Pero cómo demuestro que yo amo la venida? Bueno, estudiando, compartiendo y obviamente llevando a la práctica lo que Él me va revelando. Así es. ¿Para qué? Para que pronto y en nuestros días la llegada de nuestro amado Mesías, le digo, sea pronto, sea en nuestro tiempo. Wow, sería una bendición poderle ver así, contemplar con nuestros ojos su llegada, porque dice que cuando Él venga todo ojo le verá. Pero hay que poner algo de nuestra parte, ¿no cree? Hay que, de verdad, y yo creo que tampoco el Eterno no nos está pidiendo algo que no se pueda hacer. Jamás el Eterno nos pide cosas que no se puedan cumplir, o jamás el Eterno nos pide cosas que no se puedan hacer. Por lo tanto, le digo, es necesario que más que nunca apartemos el tiempo para estudiar la palabra. Y pidámosle sabiduría. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídale al Eterno, que Él a todo nos da. Pero hay que pedirla.
Pero no solamente usted diga, Padre, dame sabiduría, Padre, dame sabiduría, y usted no se pone a estudiar, y usted no se pone a orar, eso no va a llegar. Es como que usted se ponga a pedir un trabajo y ni siquiera meta solicitudes de trabajo. Es ilógico que ni siquiera lo conozca y esté esperando que le caiga un mensaje, hasta con su nombre y todo. No, eso no va a pasar, por favor. Hay que despertar, despiértate. Dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Mashiach. Sí, hay veces estamos ahí medio dormidos. Sí, porque las cosas de este mundo vienen a ser muchas veces como un anestesiante que nos tiene ahí como que, ¿verdad? Como que si fuésemos así, zombies. Así, esa palabra tal vez no es la mejor, pero o sea, persona que medio muerta o muertos en vida. Y realmente nosotros somos la luz, y que no se le olvide eso. Somos la luz. Hace poquito me recuerdo que estábamos viendo, y de hecho ahí en nuestro grupo de Ríos de Agua Viva, nuestro amado hermano Juan Pablo puso un pasaje, y ese pasaje es lindo, ese pasaje, ¿verdad? Donde el Eterno dice, wow, si en mis mandamientos hubieses andado, si en mis mandamientos hubiese andado Israel, y dice, wow, su paz sería y se menciona ahí como habla del río, y más quiero ver si lo tengo acá y lo voy a leer mejor. Es muy bonito ese pasaje que está ubicado en los profetas. El pasaje dice, oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos. Oiga lo que dice el Eterno. Si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río, y tu justicia como las ondas de la mar. ¿Cuánta gente quiere paz hoy en día? Todo el mundo habla de paz. Todo el mundo habla de paz. Pero ¿quién tiene paz? La gente no tiene paz. No hay paz. La gente tenemos problemas, esto y lo otro, ¿verdad? Y queremos resolverlos nosotros. Perdónenme, pero no es así. Nosotros no podemos resolver ni un problema. Lo que vamos a hacer es empeorar la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestras cargas en el Eterno, a Él poner nuestros problemas. Así. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues ¿sabe qué? Dediquémonos a buscar el reino del Eterno y su justicia. Eso tenemos que hacer. Amarlo a Él, buscarlo a Él, obedecerle a Él, vivir una vida en santidad. De eso preocupémonos. Y pongámosle nuestra familia al Eterno, y Él va a obrar en nuestra familia. Pero nosotros queremos arreglar los problemas. Nosotros, de verdad les digo, si nosotros queremos arreglar un problema, vamos a empeorarlo. Dejémoselos en las manos a Él. Él quiere de verdad y nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Creerle a Él. Creerle a Él, vivir de acuerdo a su palabra, vivir de acuerdo a sus mandamientos, hacer lo que Él nos pide. Y lo demás, dejémoselo a Él. Eso es lo que tanto nos cuesta como seres humanos, porque nosotros queremos resolver los problemas. No. Nosotros hemos sido creados para adorarle, para alabarle, para bendecir su nombre, para ser obedientes. Mire, toda la creación, y nosotros somos creación también. El cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales. Salmo 148, si no me equivoco, dice todo eso. Dice la creación completa, el sol, la luna y los árboles, las plantas. Nosotros todos alaben el nombre del Eterno, porque solamente Él es digno de ser en gran manera alabado. Dice el Salmo 48 también. Grande es el Eterno y digno de ser en gran manera alabado. Para eso hemos sido creados, para bendecir el nombre del Eterno, para exaltarle, para loarle. Pero para que eso pase tenemos que darle nuestro corazón a Él y hacer lo que Él quiere que hagamos. Y ahí tenemos el problema, que nosotros pensamos que es difícil.
Nada es difícil cuando hay amor. Ya lo hemos dicho. Si amamos, el que ama, todo es posible. Y todo es fácil. Ahora, si no amamos, allí está el problema. Ahí sí tenemos un gran problema. Así que, amados hermanos, llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Gracias por estar ahí siempre acompañándome. ¿Verdad? Decirles que el día de mañana, ¿verdad? Con la ayuda del Eterno, pues vamos a continuar. Pero mañana vamos a hablar, vamos a tocar, por decirlo así, el tema de las ya parábolas. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Digo porque es posible que hayan falta alguna que otra, pero vamos a hablar mañana acerca de las bienaventuranzas. Ese va a ser el tema de mañana. Vamos a tocar las bienaventuranzas. No sé hasta dónde podríamos llegar, no sé, pero son 9 bienaventuranzas que están en el libro de Mateo capítulo 5. Así que eso es lo que vamos a hacer mañana, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Padre. Así que, bueno, de hecho mañana hemos estado haciendo las enseñanzas de los jueves a las 3:30, pero mañana la vamos a hacer a las 4, ¿verdad? Mañana sí, yo le voy a poner ahí el anuncio, ¿verdad? Y de esa manera, pues que les digo, quedamos despedidos. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y después de esta oración, bueno, culminamos. Oremos, amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Elohim nuestro, soberano del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Gracias, Padre, le damos en esta hora por darnos la vida, porque una vez más hemos estudiado su palabra. Le pedimos que pueda obrar en nosotros y que su palabra caiga en buena tierra. Haga de nosotros buena tierra, Padre. Y que ese alimento que es su palabra pueda nutrirnos para que podamos ser esos hombres y esas mujeres que tú quieres que seamos, Padre. Ese pueblo, esa luz, esa sal que llevemos, Padre, de verdad podamos ser representantes tuyos, Padre, aquí en la tierra. Que al vernos a nosotros puedan ver a nuestro Mesías. Y obviamente al ver a nuestro Mesías lo vean a usted. Padre, muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros en esta hora. Bendito sea su nombre por siempre. Bendiga la vida, Padre, de los hermanos que han estado acompañándome y todos aquellos hermanos que van a ver esta enseñanza también, sea a través de Facebook o sea a través del canal de YouTube. Gracias, Padre. Bendíceles, guárdales. Son tu pueblo, Padre. Levanta tu pueblo en medio de las naciones. Por favor. Por su grande amor y misericordia. Elevamos nuestra oración en esta hora, no en nuestro nombre, sino en el nombre precioso, en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías. Y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, llegamos una vez más casi al final, ¿verdad?, de nuestra enseñanza. Solamente pues darle gracias una vez más por estar ahí conmigo, apartar este tiempo y pues invitados para el día de mañana, ¿verdad?, a poder seguir estudiando su bendita y santa palabra. Así que el Eterno les bendiga. Fuerte abrazo para todos y Shalom. Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones.